Bueno, el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, después que aprobó el Código Laboral en primera lectura, pues lo sacó de agenda para la segunda lectura. Entonces, de manera que yo no entendí, pero me pareció burlona, creo que a la sociedad le pareció burlona. Alegaron que la agenda estaba llena y había prioridades. Y yo me pregunto, ¿cuál de esos proyectos eran prioridad por encima del Código Laboral? ¿O será, como aparenta, como evidentemente ha sido, que los grandes sectores económicos del país, y ya Luana dejó entrever de manera indirecta cosas sobre ello, cuáles son los que siempre se llenan de dinero, están presionando para que no pase con la cesantía? Siempre trato de aclarar que no son los empresarios. Lo primero, yo estoy convencido, no solo creo que hay empresarios y empresarias honestas. Segundo, el empresariado de este país es amplio, pero esa gran burguesía pequeña es pequeñita en cantidad de personas y grandota en recursos. Es aquella que, aun cuando usted paga el doble por un producto, cuando sacan los números al final estadísticos, dicen que creció la economía, y es cierto. Creció el tal sector, entonces el sector bancario, por ejemplo, el sector de la construcción, el sector turismo, pero el asunto es que creció y está en manos de los propietarios de esos sectores, no del pueblo. Esos sectores quisieran tener trabajadores sin pagarles. Los grandes burgueses históricos tenían a la gente casi en condiciones de esclavitud, y fueron muchas luchas con las que se consiguieron. Bueno, a propósito, hace un mes de celebrarse el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, que fue producto, Gustavo habló de eso, de mucha lucha, de sangre, para lograr reivindicaciones que terminan en legislaciones para proteger y garantizar derechos de las personas que trabajan. Y eso se recoge, por ejemplo, aquí en el Código Laboral actual. Hay unos derechos que están ahí y que ha querido esos sectores de poder revocarlos, darle para atrás. Le pongo el ejemplo de Argentina. En Argentina han quebrado decenas de miles de empresas. ¿Pero cuáles empresas? Pequeñas y medianas. Por tanto, han quebrado empresarios y empresarias. Pero ¿quiénes no tienen empresa? ¿Qué les va a importar entonces los resultados de una reforma laboral? Sobre todo si es para beneficiarles, porque no tienen la empresa. Pero sí, los grandes sectores económicos se han beneficiado, y se hizo una reforma laboral donde el patrón puede obligar al trabajador a trabajar hasta 12 horas, acumularle horas y decirle: mañana me trabajas 12, pasado mañana 10, y retener las vacaciones hasta por 3 semanas, pagarles en especie. Eso está en la reforma laboral argentina. ¿Será eso? Aquí no se va a permitir. Pero si hay tantas vueltas para aprobar ese código, sin duda es que hay presión para que no pase lo que se requiere la sociedad. Bueno, hubo una congresista que, una vez que la justificó, excluir la cesantía públicamente. Cuando se dice públicamente, ya usted sabe la presión que hay ahí. Es de lugar entonces que la sociedad siga ojo avisor, el pueblo siga ojo avisor. Señores, el trabajador no es la persona que va a una fábrica, que va a una construcción. El trabajador y la trabajadora es incluso el dueño de cualquier empresita que también trabaja en esa empresa. Por ejemplo, usted ve que Prina Almonte sube aquí, pero esa mujer trabaja. Esa es una persona, es empresaria, pero trabaja. No es lo mismo que un empresario, que un gran burgués que tiene su gerente y no trabaja, no le importa, no valora lo que significa pasarse horas rumbo al trabajo, horas de regreso, sin contar todo lo que trabajó en la empresa, que precisamente esas cosas se reflexionaban de las modificaciones que debía hacérselas al código, incluyendo, por ejemplo, trabajo virtual y todo ese tipo de cosas que deben estar ya en esa legislación.
Entonces hay que estar pendiente para que no suceda, porque un día de sorpresa nos la pasan y después que pase ya está ahí, ya hay que aplicarla. Por otro lado, sobre la guerra en Irán, y Estados Unidos e Irán e Israel, hay ya falleció, pero un asesor de seguridad de Estados Unidos, un intelectual, en los 90, cuando Estados Unidos controlaba todo el mundo, le escribió un libro y dice en el libro, les dice él mismo, hay que plantearse que Rusia viene por sus fueros, China viene por sus fueros porque fueron imperios históricos, van a volver, tienen tradición de eso. ¿Qué debe plantearse Estados Unidos? Entender esa realidad e ir, digamos, quedándose con las zonas de influencia, porque Estados Unidos es un imperio, es un poder. Él entendía esa realidad. Pues ha venido así, desarrollándose. Uno de los estrategas de Estados Unidos ahora, se me escapó el nombre, de muchos proyectos de intervención y demás, incluso el proyecto de lo de Venezuela, acaba de decir que Irán es ya la cuarta potencia del mundo. Eso, vaya, todavía yo lo escucho y lo leo, o más bien lo leo, y si lo dice alguien con ese nivel y además que no tiene intereses, todo lo contrario, tiene intereses contra Irán, hay que valorarlo, porque ¿quién se iba a hablar de Irán como potencia cuando estaba Japón, Alemania, Francia, incluso Brasil? Porque ¿qué provocó que Irán se convierta en la cuarta potencia del mundo, como dice ese analista y ese estratega? La guerra, esa guerra que hubo ahí, que hay todavía, porque en este momento está Irán poniendo condiciones. Y toda esa zona del Golfo Pérsico, no solo el Estrecho de Hormuz, sino también el Golfo Pérsico, ¿quién es la mayor autoridad ahora? ¿Quién tiene la mayor influencia, el mayor poder en la zona? Irán, gracias a, también eso es parte del análisis, gracias a la guerra. Y Estados Unidos procurando llegar a un acuerdo porque hay una crisis internacional, América sobre todo, Estados Unidos también, América digo todo el continente, aquí mire cómo está el combustible, por ejemplo, y buscando la forma de llegar a un acuerdo, y Netanyahu no lo deja. Porque lo visionista, que es el gran poder, uno de los mayores poderes económicos y que tiene negocio de la guerra, no quiere que termine la guerra. Y ya Trump está empantanado porque el pueblo no está disfrutando eso, claro. El pueblo de Estados Unidos. Ahora en empantanamiento, eso debe traer y debemos rogar, primero que ya los muertos de lado y lado, cuando muere un soldado gringo es un soldado gringo, es una persona con familia que no tiene enemigos por ahí. No solo el soldado iraní o el soldado israelí, también el soldado estadounidense, probablemente hasta ligado a cualquiera de nosotros, que tenemos muchísimas familias en Estados Unidos por amistad o por otro tipo de relación. Entonces, lo que hay que, digamos, orar o pedir, que no sé, porque no sé si Netanyahu va a entrar en eso, que eso se cierre, esa guerra, termine por fin, y entender que el mundo dio un cambio y que ya hay no solo bipolaridad, sino hay multipolaridad, el mundo multipolar, con Estados Unidos sigue siendo una potencia evidentemente, pero ya no controlando el mundo, que lo entienda así y que las relaciones entre los diferentes países, entre los países del mundo, sobre todo en las grandes potencias, se desarrollen sobre la base de las relaciones precisamente y del derecho y no solo de la fuerza y de la guerra.